Saludemos. Listo, ya. ¿Estás más flaco? ¿Estás más delgado, Guillermo? ¿Estás juicioso o qué? Eso es un mes del chat de SM que lo tiene así estresado. No, me tiene así con esa dopamina así. Lo tiene estresado. Es más, ya le tocó guillotina y todo, y ya No, volvió. O sea. No, me sentí como... ¿Está grabado? Sí, claro. Sí, ya me liquidaron, pero fue bueno. Fue bueno porque... Pero usted sabe cuál es el sentido de eso, ¿cierto? O sea, es que son 85 personas y entonces, a mí de las mejores frases es la inteligencia colectiva. Pues la inteligencia colectiva se empieza a mover a la velocidad del que más atrasado y más colgado esté pues, en el sistema. Entonces hay gente que repite mucha pregunta tonta, ¿qué es una billetera tal cosa? Y no sé, viejo, en plena época donde tenemos agentes y no tal cosa. Entonces, lo que yo me voy inventando es todos los meses con Darío nos inventamos como una tareita para tratar de actualizar a todo el mundo. Entonces les dije, hey, muéstrenme el recibo de pago de la gente, de pago. Tiene que ser de pago, ¿por qué? Porque si es gratis, entonces como es gratis, no lo utilizan. Pero como yo sé que si es pago, entonces lo empiezan a funcionar. Entonces puede ser Gemini, Perplexity, ChatGPT. Mire el ejemplo tan bacano de esta arquitecta diciendo que estaba haciendo unas cosas para el jardín botánico y el diseño se lo está terminando eso. Entonces son 85 personas. El que no lo terminó votar. Y ahí quedó el gordo. El gordo de Rigo también quedó y cayó Guillermo. Quedaron como, 15 quedaron quemados, pero siempre pues hay segundas oportunidades. Hernán, pero fue chévere porque hay una segunda tarea que era el podcast de Darío de Solo Entrepreneur y me tocó verlo todito y fue lo mejor que hice. Son estas cosas de la vida que muy bueno. Porque bueno. Mira que tratamos de atarlo, o sea, pero porque esta gente está jodiendo con los agentes, es que pues mire, es que Darío no paga una nómina de 30 millones de pesos porque paga $100 en agentes, entonces es para ayudarle a simplificar a la gente, pero hay veces uno tiene que ponerse como escuelero y llegar a decir, hágalo porque si no entonces se queda por fuera. No, súper bueno, muchas cosas Darío, gracias, hay muchas cosas que estoy aprendiendo y también incluso ese tema antropológico que después vamos a tocar en el forecast porque tiene que ver de lo que decías que empezaron con SMS para el horóscopo y esto de los meme points y ahorita vamos a hablar de forecast y esto de que estás hablando de inteligencia colectiva porque lo que tú estás haciendo con la guillotina es una especie de proof of stake, ¿sí? A ver qué tanto stake tiene uno. El snapshot, exacto, el snapshot del mes y uno no sabe cuándo le toca el snapshot. Exacto, listo, entonces es un proof of work más porque toca trabajar, toca hacer alguna actividad. Sí, pero a veces tenemos stake en tiempo, si realmente tenemos una dedicación y eso, que está bien. Y ese es el problema que trata de resolver cripto. O sea, cripto es el governance de una inteligencia colectiva. Es básica, ¿qué es el blockchain? O sea, algo que nos ayuda a coordinarnos todos. Y entonces, pues, no hemos decidido cómo coordinarnos en este sentido, porque mira el provecho cuando, o sea, es que tenerte a vos, pues, es un beneficio para nosotros tremendo. Vos cuando nos publicás, los que no se vieron en el episodio pasado, que fue el de la Guerra Fría, el que nos explicó en detalle cómo funcionan los chips, fue Guillermo. Y entonces, uno cuando empieza a tener una persona como a Guillermo, empieza a tener a Andrés Arias, empieza a tener a Camilo Botero, empieza a tener Eduardo Llopis, que empieza y nos da una perspectiva de Europa, John Oleaga, que es profesor de los más tesos en el IE, y entonces uno empieza a tener un montón de colaboración, pero de alguna forma hay que incentivar el compartir porque entonces uno se vuelve con un equipo verdaderamente invencible, cuando tiene tanto conocimiento y tanta gente buscando. Yo, por ejemplo, que soy muy acelerado, muy impulsivo, siempre cuando empiezo a comprar opciones, siempre hijo de pucha la cago. Yo, Lucas, marica, huevón, la acabo de cagar, huevón, explícame cómo es esta pendejada. Y entonces, pues, entre los dos nos destrabamos. Ayer hice un video de opciones, eso pues es solo para los usuarios alfa, pero me llama Arias y me dice, listo, yo ya me voy a meter en sell puts QSI, pero ¿cómo así, verdad, que me van a dar $25? Arias, huevón, acordate que cada opción son 100 acciones. Hombre, ¿cómo me olvidé esa cosa tan pendeja? Pues, o sea, hasta el más avanzado en matemáticas se le olvida multiplicar. Eso, por ejemplo, solo está para los que pagan alfa. Entonces, los que pagan alfa, le damos acceso al chat y nosotros les vamos mostrando, pues, cuando nosotros, vos has visto que tenemos un sistemita que vamos comprando, vamos vendiendo. Pues sí, es bastante entretenido y se logra esa colaboración. Y ojo, antes de que arranque Guillermo, porque me estoy babeando literalmente por escucharlo, babeando.
recordarles que a los miembros Alfa que tenemos el 11 de febrero un live en vivo para que nos hagan todas las preguntas en vivo. Ya hicimos el primero, fue muy exitoso y muchas gracias a todos. Ahora sí, ya me... Bueno, el invitado de ese live, el primero va a ser Arias. Después repetiremos con Guillermo para que no se nos junten los dos y puedan preguntar y disparar. En el último asistieron como 47 personas. Todos preguntaron de todo, fue muy entretenido. Bueno, listo. Ahora sí, anclemos esta vaina. Buenísimo. Bueno, yo primero también tengo que decir que para mí ha tomado muchísimo. O sea, para mí 10M Pro fue game changer. Y lo recomiendo así total. Sí, porque uno falta eso, faltan cosas que provocan el pensamiento, que lo lleven a otro ángulo, que también lo lleven a uno a la acción, porque a veces uno se queda filosofando algunas cosas, pero no, nada. O sea, como dice Darío, uno aprende haciendo. O sea, uno hasta que no monta algo no sabe nada. No, y metiéndole personas pues en distintas geografías, vos te mantienes en México, Estados Unidos, entonces vos tenés diferentes perspectivas, entonces es muy bueno. Bueno, entonces anclemos pues esta vaina. El gordo, entre otros, pues está tan sentido porque no está en el chat que ya ni aparece. No ha venido. No ha venido. No le tiras el invite mientras yo sigo conversando. Entonces, bueno, nosotros, uno de los podcasts más exitosos que hicimos fue cómo nos fue en las predicciones. Y entonces, pues, obviamente a todo el mundo le gusta porque sencillamente hicimos un rendimiento de cuenta de lo que pensábamos. O sea, esto que estamos haciendo en este momento, lo hicimos en el 2024 y empezamos y tiramos unos números y pensamos y la gran maravilla es que le pegamos demasiado bien. O sea, demasiado bien es que el 2024 yo no sé cómo vamos a hacer para superarlo porque le hicimos PAI 3X al portafolio y no solo lo hicimos, lo hice yo a nivel individual, sino que lo hicimos casi que toda la mayoría de los que estamos en el chat y de los que pagan algo. Entonces, por eso este episodio tiene mucha expectativa. Ahora, el gran problema es cómo ganarle uno en 3X, porque pues cuando uno dice 3X estamos hablando pues portafolio arriba 300%. Guillermo, vos que llevas en inversiones toda la vida, eso es grado putísimo, difícil, eso pues es, o sea, eso es unheard of, ¿sí o no? Súper difícil. Eso es lo más difícil. Entonces uno llegaría a decir, hey, ¿cuánto le vamos a pegar a este? Es bastante complicado. Yo no estoy tan bullish como en el último que decía que era 3X. Yo estoy un poquito más 1.5, 1.7, pero entonces aquí es donde necesitamos el conocimiento de tuyo, que Darío y el Gordo nos hagan preguntas para ver cómo vamos ajustando esto, porque estos son los siguientes elementos. Mira, yo soy muy optimista y ahorita vamos a ver a nivel de portafolios. Yo tengo, Darío, el forecast de portafolio personal, pues en cuanto a precios de ciertas cosas, lo hicimos para en diciembre 28, lo compartimos siempre a todos los usuarios que están en 10AM Alfa y entonces ahí mira el portafolio que tiene Hernán y que tiene la mayoría de la gente pues que digamos que hace caso pues de esas cosas y vuelvo y digo, no son recomendaciones financieras, sino que están haciendo espejo. Pero entonces Guillermo, una de las cosas que me tienen como no preocupado, pero que sé que tengo que medir, entonces son las siguientes. Entonces, los primeros son los factores macro, porque yo me descuidé de macro en el 21 y en el 21, hermano, esta historia la repetí muchas veces, Jeff Bezos empezó a vender, Elon Musk empezó a vender Tesla y esa pendejada se empezó a descalabrar y yo no la vi. Entonces, cuando yo digo macro, aquí hay varios elementos, los voy detallando y luego Darío me los ayudas como a repetir y afianzar, porque yo creo que esto es bien importante. Entonces, cuando yo digo macro, hombre, primera cosa que tenemos que ver, hombre, la Fed va a bajar tasas, ¿sí o no? Yo, ¿por qué sabía que el 24 iba a ser tan chévere? Porque veníamos de subir tasas, estamos en el 5.25, 5.5 y apenas en septiembre se empezaron a bajar. Entonces, cuando empezaron a bajar tasas, entonces todo el flow del mercado cambió. En este momento, decíamos, pues las votaciones están, no, van a bajar, íbamos a bajar 4 veces, ya en este momento estamos 3, porque la información de inflación tiene un poquito de lagging y todavía está un poquito como caliente. Yo sigo creyendo que vamos a seguir bajando tasas porque esos datos que se están recogiendo, sobre todo pues el de rent, todavía sigue teniendo pues un lag es un retraso. Entonces, primer factor para considerar, que yo creo que pues vamos a seguir en el bullishness, es que vamos a seguir con recorte de tasas. Segundo elemento que me parece el más importante de todos, es que mientras la liquidez global se mantenga por el orden de 173 trillones de dólares,
vamos a estar casi bien. No obstante, ustedes vieron lo que pasó en estas últimas 3 semanas, se desaparecieron 2, 3, 5 trillones de dólares y el mercado empezó a ponerse rojo. Casi que lo que más importa en este momento es el elemento pues de la liquidez. Entonces, para ello, nosotros, dieta informativa, ¿qué hacemos nosotros, Darío? Nosotros llegamos y hacemos un pulsito y pagamos diferentes fuentes de información. Entonces, nosotros pagamos un newsletter que nos vale, no sé cuánto, eso vale como $500 mensuales, pues, pero es Cross Border Capital. Yo no he podido ver un newsletter donde me condensen con mayor calidad y certitud la liquidez global. Porque usted entra y llega y le pregunta a ChatGPT, ahí, por favor, dame la liquidez y esa vaina es muy berraca. Entonces nosotros tenemos un newsletter que lo compartimos en el chat y de ahí entonces uno va derivando. A mí ese número se me baja y yo digo, ay, pues pucha, nos tenemos que preocupar. Otra cosa que es súper importante es el DXY, pues el DXY, o sea, básicamente el índice del dólar contra otras monedas. Esa vaina, Darío, no ha hecho sino subir, porque el refugio del mundo a nivel financiero se ha convertido en Estados Unidos. Entonces el dólar sigue comprando, pero necesitamos Estados Unidos, sobre todo Trump, necesita que el DXY empiece a bajar. Si vos seguís viendo esa vaina subiendo, es muy difícil que la gente esté risk on, es decir, que se vaya a cripto, que se vaya a todas esas cosas. Entonces tenés esos elementos. Y me falta el último, el cuarto, que es Doge. Entonces, una de las cosas por las cuales estos gobiernos, o digamos que hemos tenido como estas dislocaciones, pues en que la gente se va para riesgo, es porque uno de los grandes propulsores de ese GDP pues americano es el gobierno americano. Pero ustedes saben, y nosotros hicimos en estos días un episodio pues con el exministro Cárdenas tratando de hablar o decir, hey, qué tan bueno sería un DOGE, pues un Department of Government Efficiency, qué tan bueno sería eso, pues implementarlo. Pero una de las cosas que nos tiene que preocupar es que la meta de esta gente, pues entre Elon Musk y Vivek Ramaswamy, bueno, ya no está porque el man creo que va para algún puesto, pues en cargo gubernamental o está candidatizándose, pero básicamente lo que ellos están apuntando es sacarle grasa a 2 trillones de dólares más o menos, pero si sacan esa grasa, quiere decir pues que hay menos spend. Entonces, ¿cómo se equilibra eso? Ahora, si hay menos grasa, pero hay más eficiencia y hay más crecimiento, se puede compensar. Entonces, miren que voy solo en la variable macro y ya solo esa variable macro es una variable que considera cuatro datos que son importantes y que yo creo, yo sé que esto un hedge fund manager se lo sabe al derecho pues al derecho al revés, pero la gente, hombre Guillermo, la gente terrenal nunca se había puesto pues lo digo yo esto porque lo aprendí en los últimos 3 años, pero yo nunca lo había tenido pues en como de mis datos que monitoreaba siempre. ¿Cómo voy a comprar Tesla? O yo miro Global Liquidity, yo miro DXY, yo miro pues cómo está el gasto americano, todas estas cosas porque son importantes. Entonces esa es la primera. La segunda, para que me la empieces a echar color, está el elemento viejo de todo este tema geopolítico. Entonces a nivel de geopolítica arrancamos, Darío, creo que fue el 2022 y entonces otra vez bullishness porque empezó y bueno, arranca la guerra en Ucrania. Entonces arranca la guerra en Ucrania y eso empieza a crear unas distorsiones las más berracas del mundo y uno dice, hijo de pucha, o sea, ¿cómo mido esto? Entonces, a nivel de geopolítica, dice, ¿qué le presto atención? ¿Al precio del petróleo? ¿O será que se viene otra pandemia? ¿Se viene otro virus? Porque estamos bien, nos vuelven a encerrar. Y entonces, ¿qué pasa con los mercados? Pasa lo que pasó en marzo del 2020, donde todo se explotó, donde todo se cayó. ¿O qué tal que de pronto pase, hombre, Guillermo? Ustedes vieron lo que pasó hace como 3 o 4 semanas, que fue con los drones en la costa este. Marica, aliens, sí, no, una invasión. Entonces, ¿cómo se protege uno contra eso? O sea, ¿cómo reacciona? Entonces, está ese elemento, pues, como geopolítico, que, pues, este man es el mago. Y el último, que era, por ejemplo, una cosa que yo dije, aquí tengo mis apuestas y yo me he leído todo y creo que me la sé, que hice por dónde va a estar esta pendejada. Y entonces sale la monedita de Trump y le mete 60, pues sale una moneda de Trump, bueno, y falta el money supply, y sale la monedita de Trump y en un día la moneda de Trump vale 60, 70 billones de dólares. Y uno,
marica, o sea, eso no estaba en el bingo card. ¿Cómo cuenta uno eso? Y luego llega y se posesiona y empieza este man a firmar órdenes ejecutivas. ¿Y sabe qué pasa? Sam Altman, Stargate, ¿cuánto? 500 billones de dólares. ¿Tienen, si acaso, 10 billones de dólares? Pero entonces uno dice, y ahora meter toda esa plata. Entonces, ¿qué pasa con Nvidia? ¿Qué pasa con Palantir? ¿Qué pasa con todas esas cosas? Y, güey, mamá, ¿cómo utiliza uno el cerebro para tratar de entender eso en torno a las inversiones de uno y decir, listo, ok, estas son las variables, esto es lo que tengo que sintetizar? Digamos que uno puede llegar a algunos grados de aproximaciones uno solito, pero ¿cómo me trago esta vaina para tratar de pegarle al portafolio que sea otra vez 3X o 1.52? Entonces, con esa premisa quería empezar y ya se arranca a comentar vos y luego terminamos ya con el forecast específico. Estamos en esto y por esto creo que va a crecer, pues que son en las que yo estoy metido. Vos nos dirás en cuál estás vos metido. Yo creo que esa ruta está bien buena, pues, hombre, Darío. Ave María. Don Guillermo, adelante, por favor, después de esta introducción. Bueno, Hernán, yo creo que lo que describes es un mundo bastante complejo. O sea, listo, lo primero es, tengo demasiada información. Hay demasiadas variables a cuál le pongo atención, a cuál no le pongo atención. Y cómo con eso puedo tomar decisiones. Ese es un proceso, un problema de toma de decisiones. Estoy totalmente de acuerdo con esos puntos que identificas, que pesan. Pero antes, sí, listo, yo tengo mi problema. Mi problema es tratar de entender el futuro. Problema claro. ¿Sí? Ahorita yo tengo que enfrentarme a ese futuro con mi ejército. Entonces, yo veo el portafolio como un ejército. Una frase que nos gusta mucho que compartir es que el mejor arbitraje es el time horizon. Si uno entiende eso, básicamente está haciendo lo que estás describiendo. Exacto. Entonces, bueno, y cuando el portafolio, cuando tú tienes algo de 3X, yo llamo estas ideas geniales que son las que van a definir el futuro, pero ella también tiene una volatilidad asociada. Entonces, cuando yo tengo un 3X, también hay un menos 80 que puede estar sonando por ahí. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que producen 3X, 10X, tienen drawdowns de 80%. Y es la razón por qué la tienen. Porque esa es la simetría que existe. O sea, yo para tener algo necesito riesgo. Entonces, esa simetría, o sea, yo por 80, una caída de 80, tengo que estar esperando por lo menos un 10X. Entonces, siempre las cosas que tienen ese tipo de output pueden tener ese drawdown. Por favor, vuelve a repetir eso, que eso es muy importante. Inclusive, Darío, en estos días grabamos el episodio con Camilo, que es pensamiento pues analítico. Y la mayoría de la gente no sabe que para poder tener ese 10X hay que aguantarse en menos 80, pues. Digamos, o sea, eso es fundamental. Un Palantir, un Bitcoin. ¿Sí? Ellos han tenido caídas del 80%, pero pues han dado un 10X maravilloso. Entonces, ¿qué es la propiedad que uno quiere con ese asset class? ¿Qué es lo que yo quiero ahí? Antifragility. Que por cada caída de eso yo tenga nuevos máximos. Y por eso me aguanto la volatilidad. Y para poder invertir en ese tipo de cosas necesito tiempo, que es lo que tú dices. Y es el estilo de Peter Thiel. O sea, Peter Thiel entra en posiciones así porque él ya tiene un espectro de 10 años y él está haciendo que eso pase también, ¿no? Entonces puede aguantarse él. Ahora, si mi mandato, yo soy un hedge fund manager que tiene un mandato de cada mes me toca mostrar mis screenshots, tengo que manejarlo con cuidado. ¿Sí? Entonces tengo que saber qué mandato tengo. Cuando yo soy un private equity, cuando tengo 10 años, no tengo ningún problema. Si mi horizonte de tiempo es 3 años, pues puede haber 3 años que me cogió la caída. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿yo cómo me aproximo a un portafolio? Yo veo un portafolio como un ejército. Digamos, estas ideas brillantes, tipo ir por Palantir, ir por estas posiciones de tecnología que pueden ser 10X, para mí son los cañones. ¿Sí? Es el armamento más poderoso. Pues yo no puedo usar los cañones todo el tiempo. ¿Sí? Porque si los uso todo el tiempo, uno me quedo sin munición. Cuando se me complica la cosa, no los puedo usar. Entonces, yo defino 3 bases en el portafolio. ¿Sí? La primera es la defensa, y para mí la más importante. Lo más importante no es tanto pegarle al 10X. Lo más importante es que no me coja un menos 80 o menos 90 porque me pela. Entonces, listo, yo tengo unos delanteros buenos, buenísimo. Pero entonces va a hacer el otro trabajo. ¿Cómo creo una infraestructura? Digamos, si yo tengo un cliente que tiene un patrimonio de 10 millones de dólares, esa pregunta es muy importante porque no quiere poner todo en el 10X. Quiere decir, oiga, ¿cómo? Eso que estás diciendo es muy importante porque también hay que saber diferenciar. O sea, los riesgos que yo asumo es porque yo no tengo plata de nadie. Yo la única plata que tengo es pues,
pues, la mía y de Andrea, pues, entonces lo mío sí es casi siempre cañones y misiles, únicamente. Sí, y está bien, pero vamos a hacer la analogía del ejército y vas a ver que te van a gustar ideas de eso. ¿Sí? Entonces, lo primero es, ¿qué es ese ejército? De hecho, tener algo conservador ahorita es muy difícil, porque no hay nada que esté preservando el poder adquisitivo sin volatilidad. O sea, sí o sí yo tengo que tomar volatilidad, es una pregunta ni la verdad. ¿Sí? Entonces, la defensa que nosotros proponemos son dos cosas. Títulos de muy corto plazo y energía. Porque este tema es energía. El layer fundamental de todo el crecimiento económico es la energía. Pueden haber cosas brillantes, ideas de tecnológicas brillantes. El 2022 fue de energía. Hubo choques en el supply chain, se disparó la energía, afectó la inflación, movió toda la liquidez. Agudizados por el conflicto con Ucrania. Exacto. Entonces, la energía tiene que estar ahí. Yo tengo sí o sí que tener algo de energía en el portafolio. Es mi hedge natural a las otras posiciones de tecnología. ¿Qué energía? ¿Qué tipo de energía ves? ¿A dónde? ¿O qué tipo de compañías? Entonces, listo, entonces ahí nos metemos. Entonces, Hernán habló mucho de liquidez, que lo vamos a tocar y es fundamental porque la liquidez es la sangre de los espíritus animales. ¿Sí? Sin liquidez no se mueve el mercado. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender el flujo de la liquidez, pero vamos a pasar en el tablero de la energía porque eso impacta la liquidez. Cuando yo veo un Donald Trump presidente, para mí lo más importante que implica es que el tablero energético cambió. Entonces, hay tres juegos de la energía. ¿Sí? El primer juego es el de corto plazo, que es el juego del petróleo. ¿Sí? Ese juego de corto plazo cambió antes de Donald Trump, pero con Donald Trump se va a acelerar. ¿Qué pasa? En el 2014, Estados Unidos era un importador neto de petróleo. Cuando es un importador neto de petróleo, hay dos personajes que dominan toda la ecuación petrolera, Arabia Saudita y Rusia. Eso se llama la OPEC+. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo en teoría de juegos, cuando tengo un movimiento oligopolístico? Ellos controlan el precio. ¿Sí? Ellos pueden cortar la oferta y pueden subir el precio arbitrariamente. Y todo bien. Estados Unidos, en silencio, después del 2014, empieza a volverse un exportador neto. Hoy está exportando 4 millones de barriles, eso es Irak. ¿Pero por Trump o desde antes? Desde antes. Esa revolución de Halo, digamos que un mandato Trump va a ser más amable con esa regulación, un mandato Obama o un mandato Biden se fue un poco en contra de esa regulación. Entonces, se va a disparar aún más. Pero es estructural, o sea, está pasando. Y es un tema de seguridad nacional. Y ese cambio se da, pues para que hablemos también como de la tecnología, ese cambio fuerte o esa transición donde Estados Unidos básicamente estaba diciendo, me gasto el petróleo del mundo porque tengo las Fuerzas Armadas para asegurarlo. ¿Es un cambio que llega y dice, bueno, ya me gasté lo de afuera, o es porque desarrollando mejor tecnología y no tenemos tanto acá adentro que... Yo me acuerdo mucho de eso. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar 2007 en finanzas. El diseño dominante del pensamiento es que estábamos en el peak oil. Sí, que se iba a acabar. Estamos en el pico del petróleo y el petróleo, mejor dicho, se estaba acabando. Y por eso teníamos en el 2008 la proyección de Goldman Sachs del petróleo a 200. ¿Y qué pasó? Lehman Brothers. Yo me acuerdo haber vivido eso, el petróleo yéndose de 148 a $20 en 2 meses. O sea, entonces, y empezó a verse que algo nuevo que está pasando en el petróleo. La revolución de shale gas y shale oil, ¿qué es? Es una piedra, es como un carbón que le pone muchísima presión, trituran ese petróleo y se convierte en líquido. Eso fue una belleza. Y Estados Unidos tiene eso en el Permian, está llenísimo de eso. Entonces empezó a producir petróleo y no se esperaba que tuviera petróleo. Y ahí empieza a volverse dejar de ser importador y ahorita ser un exportador. Tiene sus bemoles. Hay personas que son más especialistas en industria petrolera, pero lo que sí es cierto es que cuando uno mira la producción de petróleo de los Estados Unidos, en este instante, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo, ¿sí? Y está exportando 4 millones de barriles. Eso no había pasado. Entonces, juego número 1, Estados Unidos está quebrando la OPEC. ¿Sí? O sea, la separó. Antes era un cártel que tenía el control, o sea, tenía control de precio, o ya no lo tiene. Entonces, eso es interesante. Entonces, si ya no lo tiene la oferta, ¿quién lo tiene? Lo tiene la demanda, el mayor cliente. A veces el mayor cliente puede colocar el precio de las cosas, cuando no hay un cártel que pueda dominar el precio. ¿Y quién es el cliente? China. Estados Unidos no está importando el petróleo, lo está importando China. ¿Y China qué quiere? Un petróleo barato. Y eso es muy importante porque eso va a afectar la liquidez del mundo. O sea, los países petroleros,
los países que dependían solo del petróleo van a estar problemados. Si tienen una situación fiscal complicada, ahí vienen fuentes de Black Swans. Ahí vienen probables defaults, vienen cambios políticos, vienen guerras y el trigger va a ser eso. Entonces, pero entonces te interrumpo. Ahí lo único que dice, pues, escuchándote, es que Europa está jodido. Europa está jodido por muchas razones que todo lo juego. Pues solo en energía, jodido. Sí. No, una locura. Europa, digamos, ¿qué pasaba? Europa importaba el petróleo de Noruega, ¿sí? Es uno de los mayores importadores. Lo importaba también de Arabia Saudita y lo importaba también de Rusia. Pero pues eso ya no está. Ahora, Europa hizo un cambio muy agresivo. Europa se fue a los carros eléctricos y no estaba preparado para eso. Y tiene la electricidad muy cara. Entonces vamos al segundo juego. Entonces, el juego de corto plazo es el petróleo, pero es que el petróleo ya no es el commodity del siglo XXI. Fue el commodity del siglo XX, pero ahí va el petróleo, se va a usar para plásticos, se va a usar para otras cosas, pero lo que se necesita ahorita es electricidad. Y la electricidad, ese tablero de la electricidad, ya vienen otros actores. O es hidroeléctrica, como hablamos en el podcast pasado, o es nuclear, o es gas, porque el carbón, pues todavía no tenemos la tecnología que absorbe la contaminación del carbón. ¿Listo? Entonces, es nuclear y gas. Solar. Entonces vino el primer ilusión mental. Solar va a reemplazar el mundo, solar es la barraquera, solar. Y hay una compañía como Enphase y es muy bonito. En el 2020 la superinversión. Y fueron inversiones de 30x. El que compró Enphase fue 30x. Y yo me acuerdo de tener Enphase en el radar, pero nunca le entré, porque pues dije, no, yo tengo que escoger, a mí no me gusta como, yo soy malo para los hedges, y yo no, hey, robóticas. En vez de conseguirme Boston Dynamics, no, robótica, Tesla, Enphase, no, Tesla, pues, o sea, yo prefiero concentrarme, pues. Listo, pero ahí viene, o sea, tú eres muy bueno para emerging technology, ese es un skill muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, yo tengo solar, pero yo no sé si va a dominar. Entonces, como la mayoría de personas pensaron eso, se creó ese 30x, pero después, menos 90%. No jodas. ¿Sí? Y no solo, pero ahora viene lo interesante, y ahí es donde viene como el tema de inversiones. Cuando uno invierte, uno es un personaje que está cediendo de dos cosas, de retornos, de capital, pero también de información. O sea, uno puede perder, yo puedo tener menos algo, pero si se me reveló una información, digamos, yo era un fanático por la energía solar y invertí en Enphase y pum, me casqué. Hice plata, pero después perdí, pero se me reveló una información muy grande. Digo, oiga, no es solar, es gas y es uranio, porque yo cuando la comparo, de hecho nosotros tenemos esa gráfica por acá, voy a compartir. Y don Guillermo, y la eólica que a España le gusta mucho, también chao. Sí, para mí eólica es más complicado que solar. Solar aún le veo futuro. Solar puede haber una innovación tecnológica que cambie las cosas, pero eólica pues lo veo sí supremamente complicado. Espera, aquí comparto. O sea, nos concentramos en nuclear, y hidro y solar y gas. Y gas. Para mí, sobre todo, Darío, acordate que el principio de Kardashev, o sea, las civilizaciones son más avanzadas y aprovechan el reactor del sol. Ok. Espera, me equivoqué aquí, es que estoy tratando de compartir una gráfica que me parece importante. Mientras encontrar la gráfica, ahí estaba mirando en Facebook, pues esa vaina sigue con market cap $8 billones, hizo un super pico, pues, y de ahí como para adelante, no, nada más. Sí, es que esa vaina de solar sigue siendo un poquito complicada, aunque se ha avanzado pues mucho en las baterías, creo que sigue siendo pues los paneles, pues como el vector más restrictivo, pues, que eso lo hace como bastante complicado. Entonces, bueno, yo acá voy compartiendo algo. Bueno, estamos viendo. Ya sí. Listo, entonces ahí se ve muy claro. Entonces, digamos, Enphase, que tú lo mencionabas, está en negro y se hace pico. Entonces, listo. Entonces, ahí pierdo dinero, pero empiezo a ver un fenómeno muy grande. Es una compañía como Cameco, una compañía como LNG, el ticker, pues que es de gas natural, empiezan a dispararse. Entonces, ojo que acá yo gané algo. Es como un poker game. Yo gané información. Entonces, ok, no funciona solar, pero puedo ubicar mis apuestas en solar y uranio. Entonces, me está diciendo cómo está madurando el sector. Entonces, por eso es el tema de los 10X. Son delicados. Y, o sea, digamos, hay cosas que yo puedo hacer buy and hold y no tengo problema. Tecnologías maduras yo puedo hacer buy and hold y no tengo problemas. Tecnologías emergentes no. Yo tengo que tener una política de cuando hago exits. Así me enamoré, así yo estoy convencido, porque hasta la mejor tecnología tiene caídas. Bitcoin ha tenido 4 caídas del 80%.
si yo tengo esta postura más flexible, siempre tengo como promediar eso un poco mejor, aunque tengo una convicción muy grande. Entonces, digamos, yo la primera vez que me aproximé a Bitcoin, que fue un ejemplo de Emerging Technology, fue 2014 y convencí a un inversionista grande en que entrara en Bitcoin cuando eso era prohibido. O sea, como mencionan en el podcast, eso era... Estaban, sí, entre 100 y 500 dólares estaba en esa época. Entonces, y digamos, y claro, es que, bueno, hagamos una allocation y fue una allocation grande y pues si uno le pega, pues bien, todo bien. Pero realmente, si uno tiene este principio, uno dice, ¿por qué tengo que hacer una allocation, un deployment de todo el capital? No necesito. No necesito. Siempre van a haber caídas. Si en una tecnología que está emergiendo, entonces hago un primer deployment interesante, siempre va a haber un fraude, siempre va a haber algo. Todas las tecnologías emergentes tienen narrativas que se sobreestiman. Entonces uno puede sí estar con convicción, pero tener un capital de flexibilidad para comprar esos momentos de desilusión de la tecnología que todos vamos a tener y ahí uno tiene un superprecio. Ve, Guillermo, es que esta gráfica me puso a pensar en varias cosas y yo creo que uno de los ejercicios más interesantes que hemos hecho pues a lo largo, Darío, ¿cuánto llevamos en el chat? Desde el 2020 pues hablando pendejadas, pero una de las cosas que uno empieza a construir o definir como los cimientos de esta inteligencia colectiva tiene que ver como con las siguientes cosas. Pues la primera es un constante búsqueda por mejorar la dieta de información. Incluso en estos días alguien retuiteó algo muy bacano que dice, sí, la gente gasta mucho tiempo leyendo cosas inútiles, pero entonces uno mejora la dieta de información. Y luego vienen varios elementos, pues que yo no sé, voy a decir que son modelos mentales, pero cosas que a mí personalmente me preocupan mucho y la primera es el costo de oportunidad. Yo soy muy testarudo con el tema del costo de oportunidad. Yo creo que Darío, pues, que es con la persona que más hablo, pues, en el día a día, para él ya es demasiado evidente qué quiere decir concentrarse en el costo de oportunidad. El segundo elemento es el pensamiento de segundo nivel. Ya te voy a decir por qué, que me parece que es la verdadera razón por la cual tenemos como tanto retorno, es porque nos obligamos mucho al pensamiento de segundo orden. Y la tercera, pues, first principle thinking, que es una vaina muy complicada porque quiere decir no pensar más por analogía. Entonces, vos me mostrás esta gráfica y yo empiezo a hacer un montón de conexiones cuando veo sobre todo lo de LNG, pues Liquid Natural Gas. Entonces, dice, con razón. Yo puedo mirar lo que estoy haciendo acá. Nunca había visto la gráfica de Enphase contra LNG, pero ya que me la pones así, dijo, con razón Trump se quiere comprar a Groenlandia. ¿Por qué? Porque básicamente hace una ruta más corta y dice, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a empezar a sacar gas líquido natural. Mire hasta el nombre, weón. No es el Golfo de México, es el Golfo de las Américas. Todas esas plataformas, los que hay a Luisiana, esos son unas plataformas, son las plataformas en el mar y esos manes pueden sacar infinito gas líquido desde ahí. Todo para hacerlo, mandarlo, son como unos supertanqueros que tienen como unos huevos, como 4 chichones pues en el buque, y esa vaina llevémosela a Europa. Pero no solo se la llevemos a Europa, sino, y mire la otra, porque esos buques usualmente no caben por el canal de Canadá, entonces les toca subir por la costa este y subir por el Ártico porque se están empezando a crear las rutas, a no ser que solucionen el chicharroncito de Panamá y entonces puedan empezar a meter ahí. Entonces, yo en el último episodio teníamos Canecol, pues que vos me la habías mencionado, pero con esta gráfica, mira, pensamiento de segundo orden y todo empieza a tener sentido. Y dice, con razón Trump está diciendo Groenlandia, con razón Trump está diciendo Panamá, con razón todo eso, con razón, y estos manes con razón. O sea, una cosa que usted vio en la posesión que Hillary Clinton se rió cuando el man llegó y dijo, Golfo de América, no más Golfo de México. No, ese man lo que le está haciendo es brandeando de una vez un superproducto de Estados Unidos. Me parece espectacular esta gráfica. Y a eso, Hernán, es que me encanta esta conversación porque la gente no está viendo las cosas. La gente se pierde en la espuma. ¿Cómo les parece? O sea, yo jamás había visto una posesión de un presidente en donde en primera fila, y los que vimos House of Cards en Netflix sabemos qué quiere decir esa primera fila de posesión, todos los titanes de tecnología y de IA. 2 trillones de dólares en market cap había ahí.
todos los titanes de inteligencia artificial ahí delante. O sea, entonces la gente se pierde en unas bobadas y en unas cosas estúpidas y no ven la jugada de ajedrez que estamos viendo en vivo y en directo. Una cosa espectacular. Yo me quedé en la blusa. Sí, sí, claro. Ajá, sí, usted sí. Sí, usted Claro, sí. como súper. Soy del equipo de Zuckerberg. Usted sí, usted sí. Entonces, ¿A qué va a mirar uno todo, más allá? todo esto conectado, lo que estamos viendo es un cambio de planeta, una cosa espectacular. Espectacular. Y digamos, vuelvo acá, insisto, en esta tabla. Entonces, bueno, el petróleo es que uno dice, ok, el juego lo dominaba el Medio Oriente. Ahorita Estados Unidos está exportando neto lo mismo que Rusia, en plata. Ajá. O sea, no la misma cantidad de barriles, pero como tiene mejor precio, Wow. eso cambia el juego. Entonces, Rusia le queda el gas. Rusia está lleno de gas. Ahora, Groenlandia tiene muchas razones y es muy estratégico. Una es esa, está lleno de gas. Pero hay otra. Es que es un tema de seguridad nacional. Es que antes, Estados Unidos estaba bendecido porque no había cómo atacarlo fácilmente. Estaba blindado. Pero cuando empiezan el Polo Norte, ya empezaron a crearse rutas ahí porque hay calentamiento ahí y es posible que los rusos puedan navegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es en el Ecuador circular navalmente, pero circular en el Polo Norte es muy fácil. Entonces, con muy poco desplazamiento, Rusia empieza a amenazar, Rusia y China pueden empezar a amenazar a los Estados Unidos. Entonces, Groenlandia es clave. Y sí o sí lo van a tener, porque Sí, Dinamarca no tiene cómo garantizar la seguridad. Hay una cosa que es muy simpática, que es el efecto de las distancias en el planeta Tierra. Usted se va para Japón, usted se va para Corea, usted no arranca el avión en Los Ángeles y empieza a volar por la mitad del Pacífico. El avión agarra para arriba porque la distancia es más cortica. Entonces uno pasa por el estrecho de Bering, o uno pasa por todo el Ártico y uno va viendo esa cosa, porque sí, si se acorta por los aviones, le acorta para los barcos también. El siglo XIX fue el carbón. O sea, lo que hizo grande a Inglaterra, a Reino Unido, fue que tenía carbón. Y la revolución industrial fue basada en ese carbón. El siglo XX, porque lo que hicieron las guerras fue por el petróleo. O sea, los británicos sabían que Arabia Saudita e Irán estaban llenos de petróleo, la mayoría no sabían, y por eso crearon la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es petróleo lo que había ahí detrás, y por eso Arabia Saudita se rebela contra el Imperio Otomano. ¿Sí? Y esa es una jugada proxy que tenían los ingleses para tomar esos assets. Y salen los BP, British Petroleum y todas esas historias. Entonces, petróleo. Ahora, el siglo XXI es sobre el gas. ¿Sí? La razón por la que hay conflicto en Siria es muy simple. Porque Putin quiere bloquear el paso del petróleo de Irán y de Qatar, perdón, del gas de Qatar y de Irán a Europa. Y por eso le puso ahí su barrera, por eso defendió a Assad. Los turcos quieren controlar eso. Para no dejarlos pasar pues, por el mar Caspio pues, y todas estas cosas. Sí, sí, exacto, porque entonces ya se queda sin leverage, porque lo que Putin controla Europa es por el gas. Es que los choke points son el canal de Panamá, el canal del Suez, el mar, pues el estrecho ahí entre pues el de Malaca. Estambul. Entonces ahí están los originales choke points, pues. Siempre. Y eso no cambia, eso es resiliente a la historia. Y esos puntos son muy claves. Entonces, ahorita es una competencia por el gas y el uranio, y eso va a definir las guerras. O sea, las guerras van a definirse por el gas. Estados Unidos sigue teniendo una posición privilegiada, ¿sí? Rusia tiene una posición privilegiada, China lo está consiguiendo barato, ¿sí? Pero el resto no. No todo el mundo tiene acceso a ese gas. Entonces, eso valida mucho la tesis del gas. Entonces, el gas es ese mecanismo intermedio. Ahora, la solución última de la energía no es el uranio, no es el gas y no es el petróleo. La solución única de la energía es la fusión nuclear, que eso era inviable. Pero con la inteligencia artificial, eso puede ser un problema que ya se puede empezar a pensar en él. Entonces, ese es el game changer. El país o el poder geopolítico que desarrolla esa tecnología se queda con todo. ¿Sí? Porque es replicar lo que hace el Sol. ¿Sí? En lugar de tener fisión, pues vamos a tener como el mismo mecanismo que usa el Sol para producir energía, lo podemos tener. Eso es el game changer, pero eso está muy lejos. Entonces, 3 juegos: juego de corto plazo, petróleo; juego de mediano plazo, gas y uranio; y el juego de largo plazo es quién va a dominar la fusión nuclear. Entonces, y eso está apenas empezando. Entonces, en energía hay unas oportunidades de inversión muy Entonces, contanos pues quiénes son en ese ejército de primera lanzada, cuáles son tus caballitos, pues como para ponerle sticker a cada una de esas cosas. El 50% en la defensa es un money market cero sexy que tiene dólar.
porque el dólar va a valer mucho en los próximos 9 meses. ¿Sí? Porque cuando yo veo el petróleo cayendo, veo países emergentes en problemados. Veo una necesidad de liquidez offshore. Y eso quiere decir una demanda por el DXY, que es una de las variables de liquidez. ¿Cuál es para ponerle, not financial advice como decimos, pero cuál es el ticker de ese money market de dólar? Bueno, money market, o sea, pues si tiene un capital bueno, pero tiene que buscar con un banco grande, un Morgan Stanley, bueno, lo que sea. Pero pues si uno lo quiere hacer directo, títulos de muy corto plazo, SHV, ¿sí? Tesoros de muy corto plazo, tesoros de muy corta duración. ¿Eso qué es? Eso me da flexibilidad. Me equivoqué, no le pegué algo. Tengo un cash que lo puedo usar para comprar lo que ya me gusta. Las mismas empresas que te gustan, cuando están más baratas, pues uno las quiere comprar. Entonces lo dejo. Simplemente estoy invitando a mi comité de inversiones a la incertidumbre. Yo tengo también unos puntos ciegos. Todo ser humano tiene un punto ciego en su toma de decisiones. Entonces por eso hay que tener cash. Eso es ser como epistemológicamente sincero. Obviamente que no sea algo, pongámosle a ese algo un nombre, cash. Ese es mi buffer de lo que yo no sé. Entonces, energía es lo que me acabaría mi portafolio, porque si hay un supply chain disruption, ya lo vimos en el 2022, Nvidia cayó el 70% en el 2022. Tesla cayó el 80% en el 2022. Entonces nos hace daño, que era una super oportunidad. El que compró la caída de Tesla ahorita está haciendo una fortuna. El que compró la caída de Palantir en la misma época también hizo una fortuna. Sí, pero existen esos momentos y no queremos tener esa gastritis. Pues yo no la quiero tener porque ya la he tenido y no me gusta. A mí curiosamente no me da gastritis el 80%. Yo ahí es donde saco, mejor dicho, vendo todas mis posiciones malas y me voy para donde mejor convicción y me aguanto los menos 80%. Imagínate que hubieras tenido casos con todas las entras. Sí, pero el problema es como siempre. Solana, yo que iba a ver que iba a subir $40 el viernes pasado. Ese timing es muy berraco. Uno se sale, uno tiene que estar siempre, porque si no uno le pierde los 2 o 3 días donde está la subida. Entonces yo soy básicamente un camello de desierto. Yo es a cruzar esa vaina y hasta que saque la cabeza por el otro lado. O sea, esa es mi estrategia. Don Guille, pues yo sé que para el gordo estar compartiendo pantalla todo el tiempo es difícil. Si le puedes pasar, sí, obviamente cuando tengas que usarla nuevamente la activas. Disculpa ahí, gordo, porque te daño ahí la edición. Los TikTok. Bueno, entonces digamos, este es el juego de energía. Pero venir, los dame los otros soldaditos. Entonces, el money market y digamos uranio y gas natural. Pero dame los tickers. LNG, CCJ están ahí. ¿LNG qué? Y CCJ. LNG, CCJ, que ya lo habíamos hablado. El nuevo es LNG y el money market que es SHV. Sí. Ok, listo. Perfecto. Entonces, SHV, money market, tendría el 50% de la posición de defensa en eso, que es bastante grande. Y un 50% en energía, dividido 25 en gas natural, en cualquier play bueno de gas natural, y 25 en un play de uranio. ¿Sí? Que en este caso es SCJ y el LNG. ¿Listo? Esa es la defensa. Yo sé que con eso soy resiliente. Okay. Ahora, sigue la infantería. ¿Sí? La infantería para mí no es una tecnología tan sexy, no es la emergente, no va a ser Solana, pero va a ser algo necesario, maduro, de large caps, sin deudas y que tiene buenos negocios. Para mí es el complejo de los semiconductores. Entonces, el complejo de los semiconductores, piensa en cualquier tipo de tecnología, todo necesita semiconductores. Entonces, AI necesita semiconductores, cripto necesita semiconductores, carros eléctricos necesitan semiconductores. Entonces, ¿qué, puro ASML, MU, todas esas cosas? Yo me concentraría en 2, ¿sí? Porque los semiconductores son geopolíticamente altamente sensibles. ¿Sí? Nvidia es el más sexy, pero yo estaría fuera de Nvidia en este instante. Porque el game theory de Nvidia es muy sencillo. Jensen es increíble. O sea, ese no es Steve Jobs. Todos estamos esperando a ver qué dice porque es el que nos da luces de para dónde va AI. Pero ¿qué pasa? Tiene un negocio tan bueno que empieza a tener competidores. Antes él tenía un monopolio, pero ahorita AMD quiere hacer lo mismo. Google va a salir con sus chips. Apple va a buscar cómo tener sus chips y ese tablero se va a partir. Entonces, Nvidia, chao. Pero todos esos competidores necesitan los mismos wafers de 4 nanómetros. Entonces, Taiwan Semiconductor sigue siendo muy brutal. TSMC, ASML, sí, todos esos. ASML no lo sé ahorita. ASML no lo sé porque creo que con Trump no le va a ir tan bien. ¿Sí? Porque es holandesa, pues. Sí,
Sí, ellos van a tener su, o sea, no va a reportar tan buenos profits, va a ser una compañía que es necesaria estructuralmente, pero va a tener su carga, ¿sí? Va a perder una parte de su negocio, digamos, puede sufrir, digamos, en el corto plazo un poco. Estructuralmente sigue siendo una buena compañía, pero en el corto plazo... En un podcast que estaba oyendo con The All In, Gavin Baker, que es buen analista, pues y hedge fund manager, le voy a decir que, pues, que de los COGS más grandes que tiene NVIDIA y todo esto, pues es el High Bandwidth Memory. Entonces, pues, MU creo que es el ticker, pues, que es, ¿cómo es que se llama eso? Micron. Sí, Micron, que es pues la memoria básicamente. Que de ahí entonces, pues, yo me voy a un segundo, a una super extrapolada y me sigue gustando Shadow, pues, por eso. Y yo, marica, va a haber una ausencia de memoria en el mundo, simplemente porque todos estos GPUs y la generación de información, yo ya he tirado mucho esa tesis, pero entonces Micron también te gusta, pues, mucho. Sí, a mí me gusta, y me gusta, la que más me gusta después de Taiwan Semiconductor es Broadcom, porque todo el mundo habla de AI, pero 5G no hablan. Y uno lo ve, o sea y ya hagamos algo de forecast. Taiwan Semiconductors y Broadcom se van a entrar al podio. Se van a entrar al podio que hoy tiene Google, que hoy tiene Facebook o Meta, o que hoy tiene Nvidia. Van por ese podio. Porque ahorita, ¿qué pasa? Lo que vimos es una representación del pasado. Este podio del 2024 es la representación del software. Vamos a entrar al podio del hardware. El hardware es el que va a dominar la parada. Y Taiwan Semiconductors, Broadcom, Nvidia van a ser los grandes protagonistas de eso y pueden haber otras compañías también muy buenas. Entonces, ahí hay algo supremamente importante y puede haber, o sea, yo veo en un Taiwan Semiconductors por lo menos 2X, ¿sí? Por lo menos. ¿Sí? Y estoy hablando que esta es una compañía grande, ¿no? Y vení, ¿y crees que, porque lo hablábamos en el episodio pasado, que fue espectacular la Guerra Fría, ¿crees que ya con Trump posesionado el riesgo de Taiwán se ha reducido con China o se ha amplificado? Yo creo que, o sea, listo, ese es un riesgo y simulémoslo. Digamos, entramos en guerra. En este instante, China invadió Taiwán o hizo una amenaza de invasión a Taiwán. El día que pasa eso, el peso colombiano queda en 6.000, 6.500 y ese no vuelve a bajar. ¿Sí? El real se vuelve miércoles. Todas las monedas empiezan a tener una volatilidad muy grande, excepto el dólar. Entonces, el money market, decimos, gracias a Dios teníamos eso. ¿Sí? Nasdaq se cae el 40%, porque no hay ninguna empresa tecnológica que pueda funcionar sin Taiwan Semiconductors. Es la mejor oportunidad para comprar Taiwan Semiconductors. Si uno tiene cash y ve eso, cómprela con toda, porque ya tiene fábrica en Arizona, no depende solo de Taiwán y porque va a ser un tema de seguridad nacional. Estos manes tienen un management tremendo. O sea, ellos ya han vivido un terremoto y en 15 días volvieron a tener producción. Han simulado esos escenarios. Sí, vamos a tener volatilidad, no hay cómo evitarlo, pero ahí es cuando uno debe comprar. Entonces, porque existen esos eventos geopolíticos, porque existen y tienen una probabilidad superior al 25%, uno debe tener cash. Porque eso existe. Entonces, esa es mi filosofía por eso yo siempre permanezco con algo de cash, aunque parece como en el largo plazo pierdes el valor, todo eso es verdad. ¿Sí? Pero en el corto plazo me deja reaccionar. Y tengo otras cosas que en el largo plazo ganan muchísimo valor. Entonces, me da flexibilidad. Entonces, semiconductores, Broadcom, Taiwan Semiconductors puede ser una manera de tener exposición a eso. Hay otras maneras, la memoria, comparto. Hay muchas maneras. ARM, hay diferentes sabores. Depende de cuál sea la tesis. Yo me concentro en esas posiciones que son las que mejor entiendo y, digamos, eso tiene sentido. ¿Y ahí ese es el resto de tu ejército o todavía le falta más? Digamos, hay un core de semiconductores que pueden tener más un Google o Microsoft. Ellos son compañías que son del ejército. Digamos, a mí, Google, ¿por qué me gusta? Google no me gusta por el modelo de negocio ahorita. Para mí, el valor que tiene Google es DeepMind. Y Google lo hizo bien. Google sacó un hijo independiente, con un CEO independiente, no contaminado por todo el management, pero es dueño de DeepMind. Y DeepMind para mí tiene la innovación tecnológica más tremenda, porque cuando logra programar las proteínas, eso va a tener un cambio ni el barraco en nuestra vida. O sea, nosotros, la ingeniería nuestra es primitiva. La ingeniería nuestra es basada en lo físico, ¿sí? En las leyes de la física. Nosotros apenas estamos entendiendo las leyes de la biología. Y las máquinas biológicas son supremamente interesantes y son más resilientes. Tienen otro tipo de ingeniería que pues yo tampoco tengo ni idea, pero si uno ve que no son especializadas, son generalistas, son multipropósitos. ¿Sí? Toda célula tiene muchos propósitos.
no solo uno, después se especializa y queda tejidos, etcétera, pero como está construida la biología, nos va a enseñar muchísimas cosas, y eso apenas lo estamos descubriendo. No hay un diseño dominante. Entonces, ahí está empezando una revolución tecnológica. Eso para mí es como cuando fue la otra Guerra Fría. En la otra Guerra Fría, en la primera Guerra Fría, no había un diseño dominante de la informática, no había un diseño dominante del computador. Había una torta ahí primero de tubos de vacío, después de transistores, después IBM. Mucho tiempo después lanza el primer diseño dominante y ahí empieza todo el boom. Nosotros no tenemos el diseño dominante de cómo entender las proteínas, de cómo programar las proteínas. Coincidimos en eso porque yo tengo un mini caballito que se llama QSI, pues que hace protein sequencing, pues porque creo pues en el mismo principio pues de eso y necesita mucha inteligencia artificial para poderlo hacer. De acuerdo, entonces ahí viene, listo, entonces digamos que ese para mí es la infantería. Entonces ya cuando uno ve debilidad en el muro, ya cuando el muro de Constantinopla está quebrándose, ahí yo usaría los cañones. Yo prefiero usarlo cuando hay mucha debilidad en el muro. Y ahí hay muchos cañones. O sea, Palantir es un cañón, Crypto es un super cañón. Todo este tema de... no sé si viene y llega a ser una buena compañía en eso, pero digamos, hay biotech muy interesante que apenas está pasando, pero puede quebrarse. El problema es que los cañones, muchos son inestables. Hoy podemos tener una convicción muy grande de una tecnología, pero pasa algo que no vimos y puede desaparecer también hasta que llegue el diseño dominante. Para mí en cripto, la única que ha llegado al diseño dominante es Bitcoin. ¿Sí? Por eso survival bias. Solana me encanta y por adoption es un ecosistema que es muy robusto, pero aún le falta la pregunta, ¿no? ¿Vas a lograr sobrevivir más de 15 años? Esa pregunta existe y es válido tenerla. Sí, existe. ¿Sí? ¿Te leíste lo último que compartí pues en el chat del paper, no, pero este resumen que sacó Cal Samani de Multicoin Capital? O sea, the economic engine of financial transactions. Y yo ya con eso, con esa solita me fui, pues ahorita van a ver pues mis apuestas de Solana y dónde pienso que puede estar. Ese te lo deberías leer. Uno se lee esa vaina, pues... Yo el primero que estuve en el chat en Bitcoin fui yo, lo compré a $100 pues, y después de verlo mucho tiempo y pensar que era Bitcoin en 2013, 4 años más tarde, 2017, a mí la velocidad, la ingeniería, el equipo, la comunidad de Solana, me parece, yo no sé, lo que pasa es que siempre he hecho como mucho clic ahí y me parece que tiene más X por delante que el mismo Bitcoin, pero esa es mi opinión personal. Pero así ha acomodado mi portafolio. No, y a mí me encanta, Hernán, y tengo que confesar que el nivel de research ustedes tienen como, no es el stock picking, pero llamámoslo blockchain picking, es brutal. ¿Sí? Y también tienen, eso no es solo research, eso tiene otro componente cognitivo para poder seleccionar eso, que eso depende de cada persona, y yo veo que ustedes lo tienen. Entonces yo creo en eso. ¿Qué quiero sumar? Un proceso. O sea, yo soy un navegante de la volatilidad. ¿Sí? Es como me defino. Vos lo dijiste muy bien en el pasado, el que no aguanta volatilidad no aprende. Exacto. Entonces, para mí, una de las mejores representaciones de esos cañones muy fuertes son esas posiciones, un Shadow, un Otana, Solana. Eso es algo supremamente interesante. Entonces, veo más cosas pasando en biotech. Está chévere esa división que hace este man, los cañones, pues porque se puede clasificar uno muy fácil en qué tipo de inversionista puede ser. Exactamente. Este man es un buen estratega general. Es que tiene un muy buen storytelling, o sea, sí tiene un arte ahí de contar las cosas y ponerlas en los cerebros de los demás para que podamos ver, pues es una forma muy fácil de verlo. Sí, de acuerdo, o sea, yo como veo realmente cómo se produce el valor, para mí es conexión de muchas redes. Okay. Son diferentes networks. Entonces, estos cañones son los networks que crecen más rápidos, pero aún son los más pequeños. ¿Sí? El network más fuerte es el de la energía. ¿Sí? Y pasa así en los sistemas biológicos. Porque al final que nosotros estamos haciendo un metabolismo de energía, llámese como se llama. ¿Sí? Que produzcamos otra cosa, pero necesitamos el bendito reactor. Nosotros para pensar necesitamos que nuestras células transformen el ATP en energía que usamos. Gordo, esto que está diciendo Guillermo, a mí me parece a veces tan importante recalcarlo, porque es que vuelve y dice, es que la apuesta realmente importante es la energía. ¿Y qué lleva haciendo Estados Unidos desde el 2014?
aumentando su capacidad energética. ¿Y qué está haciendo Colombia desde el 2000, yo no sé qué, Darío, reduciendo su capacidad energética? Y uno dice, ¿cómo puede ser uno un país próspero donde levante a su población cuando uno tiene esta apuesta en contravía energética? Es que mire el jaque en el que se metió Europa. Europa se metió en jaque porque Rusia es muy avispada, porque financió las ONG para que las Greta Thunberg y todos los movimientos verdes se pusieran los pelos y un montón de gente se pegara con pega loca en las calles, pero lo único que hicieron fue destruirlos energéticamente para hacerlos dependientes de Rusia, pero esa es la apuesta más idiota que puede hacer un país. O sea, lo más idiota que puede hacer. Y está haciendo copy-paste de lo que estamos viendo en Colombia, pero bueno. Hay un problema muy grande que están teniendo los institucionales, o sea, porque hay diferentes tesis de inversión que son capaces de atraer un nivel de capital, ¿sí? O sea, armar un hedge fund de cripto es complicado. Levantar, o sea, si uno levanta $100 millones en un fondo de cripto es un héroe, es un berraco, ¿sí? Porque es una tesis que es muy difícil levantar mucho dinero, ¿sí? Ahora, levantar trillones de dólares en bonos es facilísimo, ¿sí? Para un institucional grande, para un BlackRock, es muy fácil, es donde está la allocation más grande. Entonces, digamos, el problema que tienen los institucionales ahorita más grande es que no hay yield. Los tesoros dejaron de ser ese refugio. Y pues siguen cayendo, y si las tasas de interés van a subir, que pues ahí quiero volver a compartir como algo. Dale, tranquilo. Por ahí. ¿Qué me enredo acá? Ahí mientras que abre Guillermo Hernán, solo para... yo ya te lo había dicho en el episodio anterior, pero pues, a mí estas conversaciones me encantan. O sea, estos son de mis episodios favoritos, pues, de 10 AM, y sé que para la gente son como faros en la oscuridad. A mí, pues, de verdad, me encanta tener a Guillermo y escucharlo reiteradamente. Lo voy a poner muy rápido, pero para mí esta es la gráfica más importante de todas. No me preocupes, alárguese lo que quiera. Bueno, entonces, y es muy importante porque la tasa de interés es lo que, cuando Hernán comenzó esto hablando de liquidez, pues la que domina la liquidez es la tasa de interés. O sea, es una representación de lo que está pasando con la liquidez en el mundo. Y cuando uno ve entre 1940 y 1980, la tasa de interés subió drásticamente, que tiene fluctuaciones, sí, que son los momentos de recesión, pero tiende a subir. ¿Por qué? Porque el mundo está en una guerra fría. ¿Por qué? Porque los costos de transacción en el mundo subieron. Ese patrón empezó desde el 2020. Entonces, las tasas de interés se van a disparar en el largo plazo. Pero eso no quiere decir que en el corto plazo no podamos tener una bajada, que es la que estamos aprovechando, por la cual también estoy muy optimista en el 2025, porque sí puede haber un recorte de tasas. Pero en el largo plazo, y tendría muy poco temor a equivocarme, en los próximos 6 años no va a ser loco ver un 8% y un 10%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los bonos y los tesoros del mundo en precio van a caer. Que los grandes institucionales del mundo, si dejaron su posición para las pensiones del mundo en eso, no hay sistema de pensiones. No hay suficiente para pensionar al mundo. Es algo que el Reino Unido ya está viviendo. Entonces, es muy importante, pero en el corto plazo puede haber una caída. ¿Por qué? Porque es que durante muchos años vivimos con tasa cero. Entonces, ¿qué hace uno con tasa cero? Pues la embarro, me endeudo. Me endeudo más porque me prestan y vuelvo a experimentar hasta que me dé. Y me endeudo hasta que me dé. Pero ya cuando la tasa no es cero, ya no me da. Porque ese 4% me toca pagarlo. Y ese me daña mi liquidez. Ya no puedo pagarlo. Hay mucha compañía en los Estados Unidos, hay mucha compañía en el resto del mundo que es zombie. Que no se reinventó, que no tiene nada, que no está haciendo, no cambió su business model. Esas compañías se van a quebrar. Viene un proceso de creación destructiva muy berraco. O sea, cuando hay una revolución tecnológica pasan dos cosas. Es el momento Apple y BlackBerry. Hay alguien que va a morir. Hay una cantidad de difuntos que no se reinventaron y hay alguien que se va a quedar con el mercado. AI va a crear un cambio muy grande. Y vienen una cantidad de zombies. Eso quiere decir vienen defaults. Eso quiere decir que viene volatilidad. Y defaults grandes. Estoy hablando de mercados emergentes que no están listos. De países completos que no están listos. Entonces, para mí, ese es como el riesgo más importante. Ahí insisto, es mucho mejor tener acciones que renta fija. Y eso es como si yo estuviera diciendo una blasfemia para cualquier sistema de portafolio allocation. Porque todo el mundo dice, no, los bonos van a disminuir la volatilidad. No, porque vienen defaults.
Entonces los bonos ya no son ese refugio. Entonces, el único refugio que yo veo es dólar de muy corto plazo y estar en acciones y tecnología emergente en el largo plazo. Entonces, eso va a cambiar la estructura de los portafolios en el mundo y por eso también veo mucho apetito para acciones. O sea, ahora, a energía le cabe mucho. O sea, como ya no hay bonos, van a tener que invertir en proyectos de infraestructura energética. Entonces, el nuevo proveedor de yield va a ser esos proyectos de energía. O sea, todo esto que van a hacer en Texas, Stargate, muy interesante, y bueno, yo creo que hay 10 billones por ahora, pero hay un compromiso de 500, y yo creo que va a pasar. O sea, eso va a pasar y eso cambia el juego totalmente. Es que siempre se ha tratado de lo que yo le he dicho a Darío. Nosotros, el último episodio que estaba al aire es pues la economía del espacio. Entonces nosotros proponemos una idea loca y es lanzamientos en Urabá. Y esos los comentarios son absolutamente chiflados, regionalistas, ustedes no saben nada. Pero lo que me gusta de Estados Unidos es que se inventa un proyecto con 50.000 ceros a la derecha, o sea, 500 billones, y entonces se empieza a alinear y a coordinar. Es que idea grande, que parece imposible, tiene una cosa muy importante. Tiene un efecto de coordinación el más berraco del mundo, porque todo el mundo quiere estar ahí. Y usted entonces tiene a Trump como el mejor PR de la idea. Y luego tiene a Sam, y tiene a Elon, y tiene a Larry Ellison, y tiene a todos los cracks del planeta Tierra, y todos mirando a Texas. Entonces, ¿qué le pasa, por ejemplo, en California? Uy, estos manes se van a llevar ese super business para allá. ¿Por qué no mejoramos la legislación para que se puedan adaptar? Nosotros deberíamos empezar a apropiarnos pues de conceptos tan volados. Yo ayer escribí un tweet súper imbécil, que yo sé que no... todas las hidroeléctricas de Antioquia, San Rafael, Guatapé, Hidroituango, todas, porque es que eso se puede, todas powering los GPUs de los data centers de Nvidia, de Tesla, de Extal. O sea, eso sería una maravilla. O sea, sería un potencial de cambio para una región sumamente increíble, porque ya sabemos que Estados Unidos, sí o sí, si no dobla la capacidad energética, si no la dobla, la que se le pasa es la China, porque yo no sé cuántos, yo lo vi en el podcast de All In, yo no sé cuántos reactores nucleares está abriendo China en este momento a una rata, porque son por ahí 30 por año, y en Estados Unidos están hablando 3 o 4, o sea, estamos hablando de Estados Unidos contra China, y entonces se viene el tema de inteligencia artificial, que son las nuevas guerras y todas estas cosas que van a pasar, otras por eso querían, por eso Estados Unidos, este es otro tweet que yo tiré, por eso quería tomarse el control de TikTok, porque es el mejor vehículo de inteligencia artificial para zombizar pues una población. Entonces, uno domina esa energía, nosotros tenemos pensado desde primeros principios básicos, pensamientos, nosotros tenemos todo el potencial del mundo porque somos un país hídrico. Ya, no reactores nucleares, aunque me parecería una nota, pues somos un país hídrico con todas las condiciones para hacer los que ponen a caminar los GPUs del mundo, que básicamente son los agentes de trabajo. O sea, somos 55 millones de habitantes, pero podríamos tener 100, 200, 300, 500 millones de personas trabajando. Y cuando digo trabajando es como agentes virtuales, porque tenemos la energía para que eso pase. Mira, a mí no me parece ridículo, me parece una super take. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Y yo creo que este podcast igual lo escuchan personas de las compañías de energía y hay una oportunidad muy grande. O sea, el actor natural para monetizar toda esta tecnología son las fuentes de energía y es muy fácil hacerlo. No sé totalmente y eso puede crear una ventaja competitiva para Colombia. Te la compro totalmente. Total. Es que tenemos la zona más lluviosa del planeta, que es el Chocó. O sea, tenemos todo, pero pues le empezamos a buscar todas las arandelas y todo. A veces uno ve unos comentarios de la gente y uno dice, ay, en fin, qué cosa. Pero estoy súper alineado con lo que dice Hernán. Yo creo que nos falta más pensar en grande, pensar en gigante, pensar en cosas muy locas y todo se va como alineando. Y el dinero hay, es más como fuerza de voluntad. Falta una fuerza o sea, faltan, como se dice en castellano, faltan cojones. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre, pues porque estaba dando muchas vueltas, pues yo soy accionista de Tesla, yo me voy a hacer matar para que me reciban en el próximo shareholder y me den un vueltoncito pues en la Gigafactory, porque es que el cerebro te cambia notoriamente cuando vos te empezás a obligar a adoptar
ese sistema de grandes ideas. Y cuando te empiezan a gustar las ideas, entonces ahí sí es que se vuelve costo de oportunidad y dejas las cosas pequeñitas y relevantes y te concentras pues en esos múltiplos. Porque pues tenemos tiempo limitado pues No, yo creo que para CEOs como una compañía como Celsius esto es muy interesante, porque esas compañías también están en un desafío, o sea, cómo se reinventan. Y es que el tema es muy grande. Aquel que no sea parte de esta revolución tecnológica de AI se queda atrás. ¿Sí? Y listo, hay un pic de demanda de energía, pero si el negocio de energía no se monetiza en processing, pues es lo mismo de siempre, es el boom de los commodities. Entonces, hay algo muy grande que se puede aprovechar definitivamente. Me gustó mucho pues entonces esa clasificación. Yo creo que Darío, ya voy a empezar a mostrar los cañones que tenemos nosotros pues en 10 AM y vamos elaborando ahí, porque vuelvo y te digo, para mí concentrarme en los cañones, porque va muy ligado al pensamiento de segundo orden, es un ejercicio relativamente fácil. Lo que pasa es que como he dejado la ecuación macro, me golpean y me pegan esos menos 80%, que decir, o los manejo emocionalmente o trato pues de pronosticar qué puede pasar en el futuro para ser un poquito más oportunista, porque vuelvo y te digo, Darío, una de las cosas más enredadas que hay. Cuando yo llego y miro la liquidez, y después entonces oigo a Raúl Paul, y me dice, es que el repo account está muy bajito, entonces va a tener que salir del Treasury General Account. Y dice, ¿en serio me toca ir a mirar el balance de tesorería en Estados Unidos para saber qué hago yo con las acciones? Se pone muy complicado. Entonces yo digo que hay ciertas cosas que uno tiene que entender, pero no tiene que ser especialista porque, como dice Kyle Samani, hay cosas donde yo no tengo edge. ¿Por qué no invierto en memes? Porque tengo cero, absolutamente cero edge. Entonces ya me toca compartir a mí. Dame un segundito, hombre Darío. Vamos. Entre otras, pues este archivo siempre lo compartimos con los usuarios alfa. Entonces vámonos ahí. Eso está bien, ya. ¿Lo estás viendo? Sí, sí. Ok. Claro. Ok, entonces me van preguntando, me van complementando. Entonces, Bitcoin, yo le tomé la foto a esto, pues, en diciembre 28, pues, que estábamos, pues, como muy arriba, pero, pues, yo creo que me pueden ir diciendo, yo creo que Bitcoin está en 103,000 en este momento, cuando tomé la foto estaba en 94,000. ¿Qué creo yo? A ver, ¿alcanzan a ver o eso está muy chiquito ahí? No, ustedes ven. No, se ve. Agrandarlo, si querés un poquito. ¿Se puede? Espérate, a ver, hombre, gordo, que Ahí te enredaste. No. Ahí Ahí queda muy bien, ahí queda muy bien. Eso, bueno, listo. Entonces, Bitcoin. ¿Cuánto creo que vamos a terminar en diciembre de esa misma época? Yo creo que vamos a terminar en un rango entre 150 y $200,000. Función estrictamente de liquidez y del bajón de tasas, para ponerlo así muy sencillo, ¿cierto? Esa es la primera. Solana, le tomé la foto en 191, creo, Darío, estamos que en 230, 240. En este momento 248, en este instante. 248. Hermano, yo cuando hice aquí la apuesta, dije, esta vaina se va a 500 o 800 por dos cosas. ETFs que están pendientes, ya pasó una cosa que es muy importante y es que se registraron los futuros, los perps en el CME, que es pues donde primero te empiezan a dar una indicación. Entonces, básicamente, if CME, then ETFs. Y ya vimos lo que pasó. Guillermo, ¿cuánto subimos? ¿Cuánto subió Bitcoin una vez BlackRock y todos los ETFs fueron aprobados? Estábamos como en cuánto. O sea, básicamente se dobló el precio de Bitcoin con los ETFs porque básicamente entró un chorro de liquidez. Ahora, una de las cosas que no había considerado, y vuelvo y digo, pues, que es Fire Dancer. Yo lo he mencionado, pero de las cosas técnicas difíciles de explicar es qué es Fire Dancer, pero eso es básicamente una redefinición computacional desarrollada por Jump Trading, una de las compañías estas de High Frequency Trading, donde esta vaina la van a poner más rápido que cualquier cosa. Dato interesante, esta vaina, Solana, el fin de semana de los memes, procesó casi el 25 o 30% de las transacciones que hace el Nasdaq. O sea, eso es de un... O sea, yo esperaba que ese número le empezaran a pegar, pero no que le empezaran a pegar porque pasó un meme. Entonces, Hernán, eso me parece... Hernán, decime. Hacerle un poquito más de zoom a eso que estás diciendo y eso que pasó para la gente, porque me parece que es un momento muy importante para esta tecnología y lo que estás diciendo.
por eso es que es tan importante ese paper que escribió Kyle Samani. Esta vaina se creó para que procesara transacciones a la velocidad del Nasdaq o más rápido. Yo, por ejemplo, Bitcoin, y esa es mi tesis, Store of Value, súper bacano, pero ahí no se están conectando, no se están haciendo los arbitrajes del mundo, porque todo el mundo on-chain, o sea, los pobres de Ethereum ya se dieron cuenta de todos los L2. Uno necesita composability en un chain para poder hacer todas estas transacciones. Yo inclusive soy un poquito grosero cuando me empiezan a decir que no, que Polygon, que yo no sé qué. Y yo, ay viejo, es que no entiendes el trilema, no entiendes composability y no entiendes qué es procesar transacciones a X cantidad de velocidad. Y lo que vimos el fin de semana con lo de Trump fue absolutamente sensacional, porque ese chain no se cayó, se jodieron los DEXs, se jodieron los wallets, pero el chain pues estaba humming. Yo vuelvo y te digo, en Colombia normalmente nos preguntan, ¿dónde puedo comprar Tesla? Y entonces se toca irse uno a sitios extraños como Happy, abrir una cuenta con Interactive Brokers. No, la próxima vez usted va a poder comprar el sintético de Tesla en Jupe, en Phantom Wallet, porque todas las transacciones del mundo se van a ir. Y si todas las transacciones financieras del mundo se van a ir, y el costo es el costo que estamos pagando en gas fees, por eso es que es tan importante. Pero tenemos un episodio donde explicamos absolutamente qué es Solana, que es muy bueno con Camilo Botero, pues para conectarlo ahí. Claro. Entonces, entre 500 y 800, esta era mi apuesta solo con los ETFs y Firedancer. No había considerado que Trump sí nos iba a venir con señores, digamos que esto es lo más chévere. Entonces, podría ser un múltiplo inclusive más grande. Shadow, pues que ha sido como la oveja negra, pero nosotros estamos acostumbrados a ovejas negras. Yo le tomé la foto en punto 73, en este momento yo creo que está en punto 40, pero yo sigo siendo con la misma, teniendo la misma tesis. O sea, a la velocidad que estamos creando información derivada de la inteligencia artificial, no vamos a tener suficiente espacio. Entonces, me parece increíble que podamos tener la oportunidad de reemplazar a través de la memoria disponible en los celulares descentralizadas y uno decir, aquí tengo 200 gigas, empezame a pagar. Y no solo te pagan por el storage, te pagan por el egress. El egress es la entrada y salida constante pues, de datos. Entonces, sigue siendo como una de las más apuestas asimétricas que tengo y yo esperaría que a final del año estemos como en ese rango. Pues yo digo, esto es pura volatilidad. Mamarse a Frank, pues, ha sido una cosa que tiene absolutamente a todos frustrados, pero yo sigo invirtiendo es en la tesis, sigo invirtiendo es en el shipping del producto, en las actualizaciones y no he encontrado algo que supere como con mejor tesis de información descentralizada del blockchain, otra tecnología. Cuando ese subyacente cambio o la tesis queda invalidada, entonces yo me cambio. Luego viene pues el tema de Nosana. Este casi que es muy fácil porque una de las cosas que a todos nos queda clara es que todo el mundo tiene que correr inferencias. Y en estos días, yo no sé qué, antes de que saliera Guillermo Biden, él dejó una cosa y dice, no, la gente no va a poder comprar chips de NVIDIA. Mejor dicho, esas exportaciones de los GPUs de NVIDIA hacia el mundo no es tan fácil porque se vuelve un problema pues de quién controla la inteligencia pues artificial, pues. Entonces, a la gente sí o sí le va a tocar pagar por inferencias. Entonces, a mí me parece una nota que exista un Airbnb de GPUs donde uno pueda pagar por esas inferencias. Salió live, mainnet, me gusta mucho que los nodos están creciendo. Eso está en este momento, Darío, me corregís, 2.6. Yo creo que podríamos terminar en 20 a medida que vayamos pues como viendo eso subir. Luego, pues entonces sigue Jupiter. Jupiter para mí es el DEX que más utilizo. Yo pues en vez de hacer swaps en una billetera, me meto a este DEX y lo swapeo, es súper barato. Para tirarles una cifra, pues recuerden que Jup y Meteora son la misma compañía. ¿Ustedes saben cuánto revenue está generando nada más los DLMs de Meteora? Revenue. $20 billones. O sea, eso es una vaina que no existía hace nada. O sea, estos manes son unos monstruos. Y ayer, Guillermo, ayer se hizo un airdrop de $700 millones. Ahí nos cayó un cachito pues a todos. Yo creo que yo podría estar por el orden de $5 pues terminando el año.
Luego entonces, Tesla, yo creo que estamos muy parecidos en este momento el precio. Hombre, yo creo que podemos terminar más o menos. Dan Ives, que es uno de los analistas, pues que es el de la camiseta esta floridiana, digamos que estamos muy enrutados. Yo creo que podemos terminar entre por ahí $600. Estas son las razones, pues. Trump, puro viento de cola para Elon Musk. ¿Por qué? Porque el tema de regulación, o sea, le corta todo el red tape y le dice, hermano, ¿sabe qué? Hágale pues full self-drive a Arizona, California. Empieza a mostrarme cómo son esos carros pues con full self-driving que le aumentan los márgenes de una forma increíble. Otro dato interesante, Darío, es que Optimus Primes estimados que se van a vender en el 2025 como 30,000. Ya empieza esa maquinita pues a funcionar. Entonces, entre los robots, el full self-driving, pues yo no puedo estar más bullish pues para Tesla. Palantir pues sigue siendo pues para mí una cosa increíble, pero quiero que noten también que ya le empiezo como a bajar a la velocidad pues de crecimiento. En este momento, si uno se empieza a hacer el análisis de price to earnings, y vamos a hacer un episodio con Antonio Linares, no estoy diciendo que sea caro, sino que Palantir tiene que empezar a llenar, pues hacer el filling ahí de ese price earning, pero tiene suficiente AIP, que es pues como el motor de crecimiento, y me parece que no sería descabellado verla a final del año pues entre 120. Hoy Dan Ives también llegó y dijo, esta vaina $90 en el short term es facilísima. Otra que me gusta mucho, hombre, es Robinhood. Robinhood creo que está en $50. Esta es función de liquidez. O sea, bajan tasas y todo el mundo se vuelve pues DJ. O sea, mejor ejemplo de que todo el mundo es DJ y ahí uno se lo oye a Joe McCann y todo eso. Es que la gente va a seguir comprando loterías, la gente va a seguir haciendo apuestas y no hay un solo app que me guste para hacer acciones y cripto más que Robinhood. O sea, eso es fácil, nunca me equivoco haciendo opciones ahí porque los gráficos son claros, usted se mete ahí trade y eso tiene, usted va a hacer sell put y entonces eso tiene buy call, sell open, o sea, tiene 30 variables. Estos manes como son jóvenes, Vlad pues el fundador tendrá 38 años, yo no, hagamos esta vaina que se pueda hacer todo desde el celular. A mí me encanta y he tenido, este es como mi segundo o tercer 20X porque me ha ido pues divinamente pues en esa, y mientras Trump esté ahí, usted sabe que Trump hace un press conference, hey, ¿cómo está el mercado? Hey, el Dow Jones, ¿cómo está el Nasdaq? O sea, mientras vos tengas un man que hable en función de cómo está creciendo el mercado, mejor herramienta para tener es Robinhood. Luego tenemos HIMS. Es la única acción, la única que yo he comprado sin yo hacerle un análisis juicioso, simplemente porque Antonio Linares es el gigabrain de los deep dives y entonces me empecé a acostumbrar, pero yo le entro en un formato muy especulador. Yo entro comprando opciones y quedándome de a poquito. En ese momento, creo que está como en 28 en este momento. El target es 45. Entre otras cosas, Darío, este target de 45, llegué y cogí Gemini y llegué y le dije, mira, estos son los financials, estas son las cosas, necesito que me digas el precio de esta acción en esta fecha, 28 de diciembre. Y eso apunta a análisis técnico. Me dijo, mire, el bullish escenario de esa vaina es $45. Lo corroboré con un video que compartió Antonio Linares en estos días, donde llegó y dijo, sí, esa vaina está muy barata, el price earnings de eso es por ahí en 5, eso le cabe mucho más porque están creciendo a una velocidad. A mí una de las cosas que me gustan en compañías de estas, pues que son como high-end tecnología, es que apenas estén pasando como el umbral de que iban perdiendo plata y lleva apenas como 2 o 3 quarters pues de break-even. Entonces se está atrayendo pues como mucho interés. Entonces esa es como mi apuesta en esa. Luego viene QSI, en este momento creo que está para en 2.40. Esto es así, eso es para arriba y para abajo. Tu acción es súper volátil. Pero como decía Guillermo, a mí me gusta Google porque tiene DeepMind. A mí me gusta esta porque esta gente está tratando de crack the nut de protein sequencing, o sea, creando y haciendo unos aparatos, porque cuando usted trata las enfermedades a nivel de proteínas, usted ya no vuelve a tener enfermedades. ¿Me entiende? O sea, eso es como todo el potencial que tiene pues la humanidad si lo hace esto. Y para esto no solo se necesita el hardware, sino que se necesitaba todo esto que se está
desatrancando pues que es todo este tema de inteligencia artificial. Entonces, esta vaina pues podría ser fácil verla en 20, tienen un partnership chévere con NVIDIA. Luego viene pues CLSK. CLSK es uno de los miners de Bitcoin que más me gustan porque tiene como el balance sheet más sólido. ¿Por qué meto yo mineros acá? Porque a mí no me gusta joder a mis Bitcoins, o sea, yo no los cambio, yo no los vendo, eso puede subir, eso puede. Pero cuando veo que pasa, por ejemplo, uno de esos drawdowns, Guillermo, me encanta los derivados. Para mí, CLSK es como MicroStrategy. Es un derivado que está en el rango de $10. Entonces son buenísimos para yo ser especulador. Y entonces lo que hago es que entro y compro buy calls a 2 años. Entonces, si el precio de Bitcoin, entonces mira, por ejemplo, el resultado de comprar CLSK. Entonces vos, Bitcoin bajó a 94. En ese momento le entras a CLSK si vos crees que Bitcoin va a estar en 150, porque esta gente está teniendo mucho más moneda. Entonces podrías tener una apreciación mayor que comprando estrictamente Bitcoin, porque te metes en la palanca pues financiera. Entonces lo uso un poquito pues como para meterle veneno ahí. Nosotros en los alfas hemos hecho varios videos donde compramos pues buy calls. Y finalmente Rivian, pero más como por... pues porque, como dirían los gringos, I am a car guy. A mí me gustan los carros, pero nunca tendré la posición que tengo en Rivian que tengo en Tesla. O sea, Rivian es para el 1 o 2% como por it's interesting, quiero seguir aprendiendo. Y también le entro muy especulativamente, le entro con opciones. Yo creo, yo no sé si Guillermo esté de acuerdo conmigo, pero yo creo que ¿cuántos OEMs hay en el mundo? Yo creo que solo van a quedar para 3, para 5 o 6 van a quedar OEMs en el mundo. Y de alguna forma, a ver, para que Volkswagen, pues que es una de las más grandes y también de las que más venden en China, o sea, o adopta o compra esta tecnología o se inventa un formato pues de que les toque pagar fees, porque ya yo tengo un cuñado, Guillermo, que trabaja en Ford, me dice, hermano, somos buenos para ensamblar las latas y todas las cosas, pero eso cuando tenemos que integrar el software, eso es el dolor de cabeza más grande, porque eso son 20 proveedores, integrar eso nunca funciona y nos desgastamos, porque una cosa es hacer eso desde cero, pues como lo hace Tesla, como hace Apple un celular, entonces se pone como muy, muy complicado. Entonces, vuelvo a digo, esos son los bets, todos los que están en alfa compartimos ese archivito y ese es como el forecast. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estemos en diciembre? Entonces, ahí hay gente pues mirando eso, Darío, no te habías dado cuenta que ahí están curiosando. Entonces, una maravilla. Entonces, Son los alfas, son muy fieles además. Son muy fieles. Entonces, una de las cosas que hacemos al final del diciembre 20, entonces revisamos las predicciones, a ver qué tan descachados. La última vez no nos fue mal. Puede que aquí tengamos unos hijitos perdidos o puede que no. Entonces, de eso se trataba como este forecast 2025. Me gusta mucho. Si te das cuenta, pues yo lo mío solo son cañones, pues, hombre, Guillermo. Y yo ya me acostumbré a que tengo que pasar el desierto y es muy charro porque cuando me despierto por la mañana, Andrea sabe si el mercado está arriba o abajo por la cara que hago. Todos lo sabemos, además. Guille, te puse en mute porque había una pequeña interferencia para que sepas. Estás ahí en mute. Se levanta contento. Se levanta súper contento ya. Pero, ¿O para el circo o qué? Sí, no, cuando Shadow está arriba, eso es una belleza. Me dan ganas de hacer almuerzos, pero, o sea, no reacciono contra el portafolio. Esa vaina se queda quieta y paso, pues, que muchas veces, una de las grandes cosas que me pregunto muchas veces, hijo de pucha, ¿será que tengo un confirmation bias acá y no la estoy viendo? Entonces pregunto y tiene que mirar uno mucha vaina, pues, y entonces por eso me agrada, pues, que el grupo no sea homogéneo, sino que le pegue. Pero vuelvo y digo, yo consistente desde el 2020, pues pegándole así y eso no es fácil, pues ser consistente pues en tanto tiempo con cañones. ¿Estás en mute? Estás en mute. Guille, yo te puse en mute. Tienes que quitarlo vos. No, él lo puede quitar, ¿Ah, sí? No, está todavía en mute. Es que había una pequeña interferencia. Ahí ya. Sí, había una pequeñita interferencia y por eso se lo... Bueno, hay algo que a mí me gusta mucho que se llama
el Beauty Contest de Keynes. Y como vamos a hablar de predicciones, yo creo que esto aplica mucho. No es tanto cuál es el precio de algo, sino lo que la mayoría piensa que va a ser el precio de algo. Y propongo que hagamos esto porque eso lo podemos hacer incluso con Solana. Digamos, si yo voy a empezar primero con el ejercicio general. Digamos, hay 1000 personas en un salón y se puede apostar de $0 a $1000. De $0 a $1000. Podemos apostar. ¿Listo? 1000 personas en un salón. La persona que se gana el premio mayor es aquella persona que le pega a 2/3 de lo que apostó el promedio de todo el mundo. Entonces, el premio mayor se lo gana la persona que le pega a 2/3 del promedio de lo que apostó todo el mundo. Incluso podemos implementar eso en una billetera de Solana y podríamos hacer esa apuesta con el forecast de Solana. Y creo que sería interesante para que lo implementemos a final de año. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de todo. Yo hice esto en clases cuando era profesor y pasa de todos. Hay un personaje que no entendió las reglas y va a hacer una apuesta. Hay otro que le gusta mucho y se va con toda. Dice $1000 y tu madre. Este proyecto es lo máximo. Hay otro que va a entender y se pone a estudiar demasiado las reglas del juego y es un matemático y dice, no, profe, yo no le he puesto ni miércoles. ¿Sí? Y ninguna de esas pasa. ¿Sí? Pasa algo que es lo que el mercado diga que es. ¿Sí? El equilibrio de Nash de ese juego debería ser 0, pero nunca va a pasar eso. ¿Sí? Porque depende de los sistemas de creencias que nosotros tengamos. Entonces, cuando yo analizo tus proyectos, yo creo, o sea, además tú eres un stock picker en el barraco. O sea, en eso de blockchain picker yo no me voy a poner a discutir porque hay un talento impresionante. Entonces, yo lo que trato de analizar es cuál creencia puede destruir la tesis de uno. ¿Sí? Entonces, voy a analizar una sola. ¿Sí? Una sola que no la va a destruir, de hecho crea una oportunidad, pero es una creencia que yo quiero poner aquí en este podcast y es el euro. Vamos a hablar del juego más grande, que es el dólar contra el euro. Y yo creo que el euro, o sea, la primera consecuencia que va a tener el mandato Trump es un euro tremendamente débil. Probablemente incluso se puede dividir la zona euro. Y eso tiene una consecuencia en términos de liquidez importante. Entonces yo veo un dólar muy fuerte en el corto plazo, un euro que puede tocar el 0.7, cuando yo veo la libra esterlina está indicando que puede pasar algo con el euro, y eso va a tener consecuencias en el mercado. Eso nos puede meter volatilidad en el mercado. Entonces, si esa volatilidad pasa y yo tengo una oportunidad para comprar esos cañones que describe Hernán, es una barraquera. Entonces, yo sí creo que hay una oportunidad muy grande. El 2025 es un mercado muy grande, pero hay episodios de volatilidad que van a hacer que pues, ese viaje sea duro. ¿Sí? Hay una cosa bien importante, pues, es que pues yo estas vainas las tengo desde hace mucho tiempo, pues entonces yo lo único que he hecho es DCA, pues, o sea, yo tengo Bitcoin desde $100 y Tesla desde pre-split desde que estaba en 30. Entonces, a mí técnicamente no me paga nada con un menos 80%. Es que tú con menos 80% no estás tomando riesgo porque es que tú ya estás jugando con utilidad. Sí. Entonces, realmente en tu proporción, o sea, tú puedes hacer eso. ¿Sí? Tú puedes tener esa posición que tienes, pero porque soy un camello de cruzar desiertos y es una tarea que me he puesto desde hace mucho rato, que eso es muy importante. Es más, uno de los elementos más curiosos a nivel psicológico que pasa es que como la gente empieza, entonces yo no sé si es nocivo que hay veces hagamos esto, pero nosotros llegamos y compartimos, hey, mira, el portafolio tanto. Entonces la gente ve un 3X y se chifla. Y entonces, para tratar de alcanzar ese 3X, entonces asume, ve, ¿cuál es la que crees que más múltiplo tiene? Yo creo que es Shadow, creo que es Nosana. Y entonces, en vez de haber cogido la plata y ponerla en Bitcoin, en Tesla y en todas esas otras, pues donde hay un menos X, entonces se van para la punta de la curva de riesgo. Y toman eso y entonces empiezan los portafolios a oscilar así. Y dicen, no, esto no le pego. ¿Te acordás, Darío? ¿Te acordás los comentarios de la gente? Mónica, que llegó y compró Bitcoin y lo compró en 65 en el 21 y esa vaina se bajó a 17. Pues se demoró 4 años pues, y no hacían sino sufrir, pero porque decidieron irse de una vez a la punta de riesgo. Entonces, el punto es, sí se puede asumir riesgo, pero vuelvo y digo, o sea, el arbitraje está en el horizonte de tiempo. Si uno no es capaz de administrar la condición de tiempo, entonces usted es lo que se denomina high time preference. Y a uno,
rápido resultados chéveres, excelentes en plazos cortos, son muy difíciles. Por eso es que a mí, yo juego con esta cosita de las opciones, pero Lucas me decía, no, compramos una acción martes ya y nos vamos viernes. Y yo, huevón, eso es ruleta rusa. O sea, no entiendes bien los griegos, te van a pegar y eso distorsiona mucho. Es mejor consejo que yo he oído, Darío, fue el de Kyle Samani. No, cada cuánto miras precio, no, yo nunca miro precio, pero nunca miras precio, no, nunca miro precio, yo no jodas, sí, no, miro una vez al año, pues. Sí, yo siento que esto de los cañones es muy importante y hay dos maneras de arbitrar ahí. Una es el tiempo y el otro es el sizing. Es la manera como yo puedo controlar riesgo. Entonces, cuando yo le doy un tamaño proporcional a la gastritis que yo puedo aguantar este año, ok, pero hay que hacer una claridad de eso porque eso es rock and roll. Esos son los cañones, todos son rock and roll. Uno la saca o puede tener un año que es duro. Y está bien, es la característica del ASE. Del 21 al 22, a finales del 21 al 22, y pucha, sí tragué que desierto, un camello mirando oasis, y va a morir, qué tan berraca, pues. Está comiendo arena. Mira, mi lección del 2021, yo estaba muy jugado también en cripto y tecnología, pero aprendí algo que para mí fue muy valioso. Toda mi atención estaba ahí. Y habían cosas de mi dashboard que estaban indicando un movimiento de energía muy fuerte, pero por mi overexceso de atención en lo que me gustaba, no vi esas señales claras. ¿Sí? Entonces yo dije, claro, energía, pero me ayudó a entender, no pasa nada, porque hay un proceso de aprendizaje. Entonces ahorita yo digo, listo, tecnología no puede estar separada de energía. No puede estar separada en un portafolio de energía. Y esas dos cosas pues me dan cierta resiliencia. Esa parte me la estoy grabando en la cara. Tecnología no puede estar separada de energía y es más claro que un puto. Vos no la pusiste en evidencia desde el último episodio y me parece buenísimo. Darío Gordo, yo sé que nosotros somos como unos aficionados, como unos loquitos, pero este ejercicio pues de hablar como pensamos sobre todo en el mundo, que es otra cosa que yo siempre he dicho, es que está el analista de Wall Street, pero todos estamos a la misma distancia de información, es solo simplemente ponernos en la tarea de tratar de interpretarlo. Entonces me parece que hay un ejercicio muy interesante porque, vuelvo y digo, yo a Guillermo no lo conocía, pero tenía a Nat Cerebreni, que fue el que me lo presentó. Dice, qué berraquera que haya un montón de colombianos pensando pues en esas dimensiones, enseñándole a uno de gas natural, que ese es como el eje de lo que nos va a definir qué es lo que va a pasar en el siglo XXI, como un analista como este ve qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. A mí me parece fascinante uno tener esa oportunidad de tener un conocimiento tan avanzado. Yo, por ejemplo, a mí me gusta pues tirarle duro a las cosas que obviamente no conozco, no estoy muy familiarizado. Para mí, por ejemplo, una discusión de emprendedores o de gerentes en una cámara de comercio en la Andy, qué hueso, pues. En cambio yo me siento con Guillermo una tarde a hablar y digo, no jodas, tan interesante. Ya, a ver, para que esto de alguna otra forma tiene como una característica de tener un potencial de llamar el interés mucho más que esas cosas convencionales y empezar a hacer como, esto es como si tuviera el Gordo, ¿sabes cuántas versiones de celular se demoró el Gordo antes de cambiar de celular? Él estaba en el 5 y el último celular, que él saltó del 5 al 14. No, pues. Entonces, a mí me parece que este podcast es como saltar del 5 al 14 porque pone a la gente pues como a pensar, o no sé, Gordo, usted qué última pregunta tiene pues para Guillermo o para ir cerrando ya este episodio. Yo me quedé como en lo que estabas hablando del euro. Pues no sé si terminaste, porque me quedé como pendiente de qué es lo que puede pasar si Europa se fracciona. Se fracciona. Es que mira, Europa tiene todo lo contrario de lo que estamos hablando de Estados Unidos. Increíble. No tiene energía. Tiene una guerra que está en Ucrania. Le van a quitar el soporte porque Trump no le va a dar más plata. Alemania se tiene que armar. El alemán convencional está desilusionado. O sea, el migrante está desilusionado porque no lo tratan bien. Y el otro está sintiendo que habla más árabe en las calles que alemán. Eso definitivamente va a crear un problema. Los franceses están en la misma situación. Entonces, no tiene una regulación excesiva. Son expertos en regulaciones, les fascina. Y no están cogiendo nada de la innovación de AI, excepto ASML. Entonces, y tiene a China que les tienen el precio en la industria automotriz, que hablaba Hernán. La industria automotriz es muy importante en Europa y está en jaque. Entonces, ¿qué pasa? Si un euro se debilita, eso implica un peso colombiano muy fuerte, un peso colombiano muy débil. No es descabellado un 6.000, no es descabellado un 5.500.
porque esas son las crisis de monedas, están relacionadas con lo que pasa con el euro, que es lo que pesa más en el DXY. Eso implica que pone volatilidad en los mercados. Cuando el dólar es fuerte, pone algo de volatilidad en los mercados. Entonces, es muy importante porque ese es el trigger de las crisis en los mercados emergentes. Y entonces uno tiene que ver las dos cosas, porque las guerras tienen eso, tienen el evento inesperado. O sea, el otro también ataca. ¿Sí? Nosotros ganamos, sí, pero también recibimos impacto. Entonces uno tiene que mirar, bueno, ¿cuál va a ser mi impacto? ¿Quién me puede generar impacto? Entonces por eso pongo el euro en la ecuación, porque no va a generar un impacto en un portafolio que está solo agresivo, que está long only, tomando riesgo, va a generar impacto. En el risk management que propone Hernán no hay ningún problema, porque hay primera condición, largo tiempo. ¿Sí? Es la primera característica de ese arbitraje. En una persona que no conoce eso, debe tener cuidado con el tamaño. No me puede ir loco y decir, no, esa es la mejor compañía, entonces yo vi que decía ahí 4X y vendo mi casa y compro. No, es ridículo. ¿Sí? Entonces tiene que tener como una postura de, bueno, ¿cuál es el tamaño que hago una apuesta? Ok. ¿Y cuál crees tú que es el primer país de esa comunidad que pueda salir? Que se pueda ir. Yo si fuera polaco y si fuera político de Polonia, me abriría ya de la zona euro por una razón. Es lo único que está funcionando. Porque está lleno de gas. Polonia está lleno de gas y la regulación ambiental europea no la deja usar. Y él le puede dar el gas al resto de Europa. Ah, ¿no la deja usar? No sabía. No ¿Y en qué parte está? Pues en el mar o interno. El gas interno. Ellos tienen una reserva de gas tremenda. O sea, ellos solucionan el problema energético de Europa, pero la regulación dice no se puede hacer fracking. Hay un meme que me gusta mucho, o sea, el Falcon siendo atrapado con los ganchitos y la botellita de agua que pues, tiene que quedarse la tapita de plástico. La restricción tapita innovación Europa, innovación Estados Unidos. Claro que Europa pues sí tiene una cosa que es muy importante. Usted va y come allá y no se enferma y no se engorda. Usted va y come en Estados Unidos y usted se sopla. O sea, usted puede comer pasta 15 días y usted no le pasa nada, no se inflama. En la comida sí son mejores. Eso pues sí, no se los quita nadie. Queda dicho. No, muchas cosas. O sea, tiene un framework filosófico interesante. La ingeniería alemana es muy buena. Simplemente que se necesita otro mindset. Y yo creo que eso va a pasar. El desafío es lo que crean los nuevos mindsets. Después vienen oportunidades. Pero en ese instante está en jaque. O sea, los fundamentos de cómo se construyó la Unión Europea no están más. Oíste, Guillermo, vos obviamente estás en el chat, compartís y nosotros pues y regamos esa información. Pero la gente que diga, hey, quiero hablar con Guillermo, necesito asesoría, porque vos sí asesorás a la gente pues en sus portafolios. ¿Cuál es la ruta? ¿LinkedIn, MacroWise, Twitter? O sea, ¿cuál es el...? Sí, LinkedIn es lo más fuerte y pues ahí hay un calendar que se puede agendar una llamada. Okay. Entonces, esa es la ruta. También estamos en Twitter por GMacroWise. Sí. Gordo, ¿usted también va a ofrecer administración de portafolios o todavía no? Sí. Se ofrecen, sí. No es tanto administración, yo creo, pero sí es como algunas buenas prácticas. Yo creo que, o sea... Sí, explícanos cuál es el producto al público de MacroWise. Sí, nosotros llamamos esto Wealth Creation as a Service. ¿Sí? Todos los productos están enfocados en diversificación, en preservación de riqueza, pero ¿cómo creo capital? Entonces, lo que tú estás haciendo es unas posiciones que pueden crear muchísimo patrimonio, pero tienen muchísima volatilidad. Entonces, bueno, ¿cómo balanceo eso? ¿Cómo estructuro ese ejército? Nosotros damos acceso a un portafolio de referencia que tiene ese ejército. Tiene una defensa, tiene una infantería y tiene cañones. ¿Sí? Y con una posición. Y también somos tácticos en ver estas anomalías. Entonces, cuando vemos problemas con la liquidez, pues decimos, pilas, acá toca tomar un poco de utilidad, toca tener cash, toca tener una reserva, porque pues estamos en ese ambiente. Entonces, ese es nuestro servicio. Es más como tener un portafolio de referencia y buena información de cómo puedo posicionar ese portafolio con este mandato. Hay personas que no pueden tolerar toda esa volatilidad. Hay personas que tienen patrimonio que no pueden tener caídas de más del 20%. Entonces, pues se necesita un sistema de asignación de los recursos. Entonces, es nuestro producto. No, buenísimo. Darío, no, pues ese portafolio que compartimos ahí, todos los usuarios Alfa obviamente pues tienen acceso. Volvemos y repetimos, no son asesorías financieras, nosotros simplemente estamos mostrando esto, lo que compramos, nosotros vendemos, cada uno tiene que asumir su nivel de riesgo. Este episodio no le vamos a hacer intro porque pues la idea es que lo podamos sacar en enero, ¿cierto?
sea, Ahora, sí, ya rápido. O sea, rápido. o sea, este episodio lo publicamos alfa y sale live la próxima Sí, semana, señor. ¿cierto? Así es. Sí, porque es enero, antes de que se nos vaya enero, y la información es fundamental y la gente pues está ávida de esto. O sea, no han hecho sino escribirnos ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? Sí, sí, Entonces, sí. muy chévere, hombre, Guillermo, muchas No, gracias. muy bueno. No. Tenemos que repetir más episodios. Y con sabes, tú dices que esto es como una conversación aficionada. Te soy sincero, yo siento esto como si fuera una conversación de un comité de inversiones de un hedge fund descentralizado. Independiente, no hay echo chambers, porque nosotros no estamos haciendo el mismo research, entonces no tenemos ese problema. Y es poderoso. Otra cosa que hacemos nosotros, pues porque no solo nos escribimos como unos nerds, o sea, nosotros como somos cincuentones ya algunos, pues Darío todavía no, pero Todavía cumplió no. años como ayer. El gordo sí, pues ya sesentón. Nos gusta combinar esto con almuercitos y con vino. Me confirmaste que ibas al de México, o al de Medellín no venís, o sí, porque el gordo viene al de Medellín. No alcanza, sería muy bueno, pero no. Bueno, entonces en el de México nos vemos. En el de México se desquitan. Sí, claro, ahí nos estamos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Don Bueno, Guillermo, un gracias. gustazo. Abrazo, Muchas gracias. chao. Chao, chao.